Proyectos los van a presentar el día de hoy y bueno, pues están muy ilusionadas también en desarrollar todo lo que han podido poner en práctica también a lo largo de este proyecto. Y muy bien, dicho todo esto, pues espero que disfruten mucho de la presentación del día de hoy y vamos a dar paso vamos a comenzar. ¿Se me escucha bien? Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Gracias. Muy bien, pues vamos a presentar el proyecto DAR de Dones Artistes Rurals. Si bien es cierto que ser mujer, ser artista y vivir en un entorno rural conlleva una triple dificultad, porque todos sabemos la desigualdad que hay de género en cuanto a las mujeres, también la dificultad que existe de desarrollar de una manera profesional una carrera artística y además todo esto combinado en viviendo en un entorno rural que hay menos accesibilidad a otro tipo de oportunidades, pues por esos mismos motivos hemos querido desarrollar este proyecto que ahora vamos a presentar. Nuestra misión, pues precisamente es trabajar en este desarrollo profesional y personal de las mujeres artistas visuales de las comunidades rurales. Y en esta primera convocatoria le hemos querido destinar a la Mancomunidad de la Serranía. Fíjense, nosotros lo que queremos es desarrollar este tipo de proyecto tanto en la provincia de Valencia como en la Comunidad Valenciana y más adelante en el resto del Estado español. ¿Por qué hemos empezado por la Mancomunidad de Serranía principalmente dentro de la provincia de Valencia? Bueno, pues la Mancomunidad de Serranía es una de las más abruptas y despobladas de la Comunidad Valenciana. De hecho, en la última década se ha perdido más de 17.000 habitantes. Además, también tenemos que decir que tenemos conocimiento de diversos proyectos que se han desarrollado por artistas en la década de los 90 y también a partir del 2000. Y, de hecho, algunos de los proyectos que se han desarrollado aquí, algunas de las artistas presentes han sido coordinadoras de ellos. ¿A qué público va destinado este proyecto? Pues aquí lo pueden ver a mujeres artistas visuales, aquí hemos puesto algunas disciplinas de estas artes visuales, que sean residentes en la Mancomunidad de la Serranía, esos 13 municipios que están viendo ahí. La convocatoria ha ido destinada allí. ¿Qué hicimos? ¿Cómo hemos podido desarrollar este proyecto? A través de una serie de objetivos. Lo que queremos es visibilizar el trabajo de estas mujeres artistas a través precisamente de una plataforma web y de redes sociales. Lo que queremos también es generar redes de comunidades de mujeres artistas para que puedan desarrollar proyectos comunitarios, porque bien sabemos que la comunidad genera mucha más fortaleza y se llega mucho más lejos. También queremos cubrir sus necesidades de profesionalización a través de sesiones formativas y cursos. En este caso, dentro del proyecto DAR, se ha llevado a cabo el curso de orientación laboral para artistas, que después vamos a hablar de él. Y también hemos ofrecido un servicio de consultoría y mentoría. Todo esto es lo que hemos desarrollado y lo que hemos pretendido en este proyecto. Pero no quería continuar con el desarrollo del proyecto sin antes comentar brevemente algunos de los proyectos y colectivos que ya se llevaron a cabo en los años 90, para darles un reconocimiento a esas mujeres también, mujeres artistas, que han desarrollado sus carreras dentro de esta comarca. Aquí podemos ver, gracias a Victoria del Toro, que es artista de Chulilla, un trabajo de documentación que nos ha transmitido con algunos de los proyectos inéditos ya en la Mancomunidad, en la comarca de Serranía, ya en los años 90, como por ejemplo el proyecto inédito de LANART que se llevó a cabo con la Facultad de Bellas Artes, que se llama Contracorriente,
O, por ejemplo, el Centro de Estudios en la Serranía, que también se creó y empezaron a desarrollar proyectos culturales muy importantes, como el Seminario de Artistas Plásticos, Exposición Serranía Minada, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información estamos trabajando para colgarla también en nuestra página web y que puedan tener acceso directo y puedan estar informados de todo esto. Además, porque queremos dar un reconocimiento a este pasado de artistas también dentro de esta comarca. Bien, pero no solo quiero también resaltar la labor del pasado en la comarca de la Serranía. Luego hablaré también de algunos de los proyectos que nuestras artistas han llevado a cabo. ¿Qué hemos hecho dentro de este proyecto DAR? Pues comenzamos en enero, hoy es nuestro último día con esta presentación, hoy aquí en el Centro del Carmen, y ya en enero empezamos a colaborar con diferentes agentes como la Mancomunidad de la Serranía, desarrollamos una convocatoria, seleccionamos a artistas, que son las que están presentes hoy, y hemos hecho varias sesiones formativas. Este calendario que hemos puesto aquí es una manera visual rápida para que se puedan hacer una idea, pero no obstante vamos a desarrollar punto por punto aproximadamente lo que hemos venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Bien, en enero tuvo lugar la reunión con los diferentes agentes implicados. Aquí cabe destacar la labor fundamental de todos los alcaldes de los diferentes municipios de la Mancomunidad de la Serranía, que nos han apoyado en todo momento en el proyecto, haciendo la difusión de esta convocatoria. También se han visto implicados agentes como las agentes de igualdad y también los técnicos de juventud de los diferentes municipios, que desde aquí queremos agradecer toda su labor. Difundimos la convocatoria, ellos también la difundieron a través de sus redes sociales, de su página web, es decir, ha habido un trabajo conjunto. A partir de entonces, en nuestra página web se podían presentar las diferentes artistas para esta convocatoria y a partir de entonces también se hizo una evaluación de esas candidaturas. ¿Qué criterios fueron los que mantuvimos a la hora de seleccionar a estas artistas? Pues bien, en primer lugar, también que tuvieran una clara vinculación con la Mancomunidad de la Serranía, con los diferentes municipios. Se les pedía un certificado de empadronamiento o un documento que acreditara esta vinculación. Después también se han tenido en cuenta criterios como la innovación, la calidad técnica, y esto se valoró a través de un dossier, porque en la convocatoria lo que les pedíamos también era un dossier donde se pudieran ver sus obras y su trayectoria artística y un poco la explicación de todas esas obras a través también de fichas técnicas, ¿no? ¿Qué también se valoró? Pues también se valoró su trayectoria artística a través de las biografías que nos hicieron llegar, ¿vale? Y a partir de entonces se desarrolló pues, una resolución de una convocatoria y publicamos aquellas artistas seleccionadas. Y entonces es cuando empezamos a trabajar en la producción de la web. Aquí tenemos una versión de la web, versión móvil, ¿vale? Para que pudiéramos ver todas las artistas. Aquí están todas y cada una de ellas. En la página web pues, realmente es una potente herramienta de difusión, donde explicamos el proyecto y donde las artistas se pueden ver representadas, donde se encuentran sus datos personales, la información de sus webs y de sus redes sociales, lo cual es muy importante para visibilizar su trabajo, que este es realmente nuestro objetivo, y también se incluye su biografía y las fotografías de las obras. Y aquí tenemos la primera sesión formativa. Aquí empezamos ya el 8 de febrero, cabe decir también que este proyecto es enteramente online. Hoy es el primer día que nos encontramos por primera vez y nos conocemos. Yo creo que la pandemia también ha sido precursora para poder acoger este tipo de iniciativas, ¿no? Poder desarrollar proyectos sin fronteras, donde lo rural y las ciudades estén completamente conectadas, ¿no? Entonces, las sesiones las hemos desarrollado todas meramente online.
En esta sesión les presentamos el proyecto y además ellas también se presentaron. Les sirvió mucho el trabajo que tuvieron que hacer para presentarse en la convocatoria con sus biografías y sus dosieres. Entonces, ahí también ellas empezaron a darse cuenta de aquellas carencias o deficiencias que tenían esos documentos para poder después trabajar en ellos. Entonces, lo que hicimos fue unas sesiones de consultoría, de asesoramiento, para poder modificar esos documentos que son claves y esenciales a la hora de desarrollarse profesionalmente y presentarse a cualquier galería o a lo largo de su carrera profesional. Bien. Y como hemos dicho que ellas también se empezaron a dar cuenta de esas deficiencias, nos pareció interesante realizar un análisis DAFO y un análisis CAME. Para los que no sepan lo que es un análisis DAFO, es un análisis donde se escriben, se analizan las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades personales. En este caso, las enfocamos directamente a sus recursos profesionales, ¿no? Cómo ellas se sentían en cada uno de estos aspectos. Y a partir de entonces se realizó también un análisis CAME, donde corregir esas debilidades, afrontar esas amenazas, mantener esas fortalezas y explotar esas oportunidades. Por lo tanto, ellas empezaron también a desarrollar, elaborar cada una de ellas sus propios análisis DAFO, se empezaron a dar cuenta de aquellas necesidades y carencias que tenían y luego lo pusimos en común, porque muchos de esos aspectos eran comunes unas a otras. Por ejemplo, aquí los tienen, ¿no? En cuanto a debilidades, pues ellas manifiestan esa falta de formación y una falta de formación también en competencias digitales, ¿no? Y en actualización de tecnologías. Luego también el sentimiento de comparación, de inseguridad, de autoexigencia, incluso de ese pánico escénico, ¿no? Pero en contra tenemos estas fortalezas, que ellas son personas creativas, proactivas, con una capacidad de trabajo tremenda, como van a poder ver en estos anteproyectos que van a presentar. De hecho, una de las personas que no está hoy animaba diciendo: hombre, Clara, pues tú no sabes las serranas, lo fuertes que somos y cómo llevamos a cabo las iniciativas, ¿no? Es importante también destacar esto, ¿no? A modo de anécdota. Y también es importante resaltar ese trabajo, esa constancia, esa perseverancia y compromiso con lo que caracterizan a estas mujeres. En cuanto a las amenazas, obviamente, como todos sabemos, no tenemos unas circunstancias favorables en cuanto a la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo. Y también, pues también ellas se quejaban de esa adaptación constante a las tecnologías, ¿no? Y, por supuesto, esta falta de compensación, esta falta de sostenibilidad a la hora de tener que adaptarse a un régimen de autónomos, cuando en realidad pues, no tienen muchas ventajas, ¿no?, para ellas, cuando solamente son trabajos esporádicos los que pueden realizar y no se sienten muy respaldadas en ese sentido, ¿no? Y bueno, la imposibilidad de encuentros presenciales, obviamente, en este TOI, ¿no? Pues también era otra de las características. Pero ¿qué tenemos con estas oportunidades? Porque las amenazas también depende de cómo se miren, pueden ser grandes oportunidades. Pues precisamente esa formación no presencial es la que han destacado ellas, la capacidad también de difundir su trabajo y difundir todo lo que han desarrollado a través de redes sociales e Internet. Y ese trabajo en red que ya está empezando a desarrollar entre ellas, ¿no? Uno de los objetivos que nosotros pensábamos y que queríamos era desarrollar colectivos para que generaran ellas mismas también fortalezas y grandes iniciativas. Y, de hecho, esto es lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Un trabajo en red, un trabajo en networking. Y luego, pues también aspectos hablaban como trabajar desde casa o este mismo proyecto DAR, que les ha servido también para conocerse unas a otras, porque lo que cabe decir es que todas viven en los diferentes municipios de la Mancomunidad de la Serranía, pero muchas de ellas no se conocen. Y es entonces, a través de este proyecto, cuando han empezado a tejer lazos y, de hecho, ya tienen algunos proyectos encima de la mesa que quieren desarrollar, lo cual es muy interesante. Bien. ¿Qué más hemos hecho dentro de este proyecto DAR? Un curso de orientación laboral para artistas visuales que se impartió durante 4 sesiones en febrero y una en marzo, impartido por Jaime López, de la Asociación Arte Sostenible. Hoy no ha podido estar aquí, vive en Barcelona. Desde aquí le agradecemos muchísimo la labor que ha desarrollado en este proyecto.
Él es asesor de artistas, galeristas y coleccionistas y también es mentor de artistas. Aquí tenemos algunas de las galerías que él ha trabajado, como Helga de Alvear, Galería Godoy y Beguer Gallery, pero es que también es un gran profesional y es museólogo. Aquí tenemos algunos de los museos en los que también ha desarrollado su labor, como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el de Metropolitan Museo de Arte de Nueva York. Bien. Jaime es una persona comprometida con el feminismo, la ecología y también colabora con colectivos y entidades de la concienciación y reivindicación en la igualdad de género. Yo quiero destacar dos de sus proyectos en los que está colaborando con Marisa Morono, Belmur, ¿vale? Y él ha desarrollado este curso virtual de orientación laboral para artistas visuales que está dividido en 5 unidades didácticas, que son las que están viendo ahora mismo en la pantalla. A través de estas unidades didácticas, nuestras artistas han aprendido, por ejemplo, cómo elegir una galería adecuada y presentarse a ella, cómo competir con otros artistas, negociar con marchantes, establecer precios para las obras, tratar con coleccionistas, exponer en ferias, también presentarse a concursos, premios y becas, pero también aspectos muy concretos y realmente que no suelen ser muy fáciles de abarcar, como gestionar los derechos de autor, conocer las obligaciones fiscales y documentar y catalogar las obras de arte. A través de estas 5 unidades didácticas, Jaime estuvo tutorizando todo este proceso a través de un aula virtual, donde también se desarrollaban estas sesiones formativas online y donde estaban colgado todo el contenido de este curso, además de unos ejercicios prácticos que las propias artistas podían desarrollar y podían estar interactuando en todo momento con Jaime para poder orientarlas en todos los aspectos que ellas necesitaran. ¿Y qué hicimos en marzo? Tercera sesión formativa. Aquí lo que realmente realizamos, empezamos a hablar del arte colaborativo, que como hemos dicho antes, era uno de los objetivos de este proyecto. Vimos algunos ejemplos importantes que se están realizando tanto en España como en Estados Unidos, México y Portugal. Y tratamos también dentro de esta sesión las diferentes partes de un anteproyecto de arte colaborativo, que son los proyectos que van a ellas después a presentarnos. La intención era clasificarlas, como he dicho antes, en grupos de 3, donde generaran un anteproyecto, que esto es muy importante, como he dicho antes, en tan solo 10 días. En tan solo 10 días han ideado cada uno de estos grupos un anteproyecto. Y lo que queríamos era favorecer esta relación, este encuentro entre ellas y la generación de redes. Y claro, en la 4ª y 5ª sesión formativa, estaban enfocadas en la preparación y en la presentación de estos anteproyectos, acompañados por un servicio de asesoría y de tutoría. Bien, y hoy, obviamente, es el día donde presentamos este proyecto y los anteproyectos de ellas. Aquí las tienen las protagonistas, las 15 artistas seleccionadas del proyecto DAR, cada una de ellas. Hoy tenemos, como he dicho antes, presentes 12 de ellas. Y antes de comenzar a hablar individualmente de cada una, a mí me gustaría también resaltar su compromiso con la igualdad de género, ya que se trata de un proyecto que va enfocado también. Podemos destacar varios proyectos, como por ejemplo un proyecto muy interesante de María José Cabanes, que es la coordinadora técnica artista de aquí, que se encuentra entre nosotras ahora mismo de Proyecto DAR, Hilando Vidas. Este proyecto se llama Hilando Vidas, que pretende visibilizar las mujeres rurales a través de obras de tejidos de lana, plástico, telas recicladas. Pero es que también me gustaría resaltar la labor de María José Yatas, que desarrolló el Sendero Naranja contra la violencia de género, que se encuentra en Villar del Arzobispo. También ha desarrollado la serie Visibles, que luego la vamos a poder ver dentro del dossier. Verónica del Toro lleva a cabo un proyecto escultórico también de igualdad de género. Naira López, hay que destacar tu trabajo de perspectivas femeninas, o el mural que desarrollaste en el proyecto de Dones de la Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia y del Centro de Innovación de las Naves, trabajando a través de la figura de la arquitecta Zaha Hadid. Sus Alcántara está desarrollando un proyecto de pintura que se llama Bellas,
Y Ana Ventimilla tiene muchos proyectos sobre la igualdad de género. Aquí vamos a destacar uno de ellos como el de Mujeres, todo hueso hace muro. Toda esta información estamos trabajando para que la puedan disfrutar también y la puedan encontrar dentro de nuestra página web para rendirles a todas ellas un homenaje por su labor. Y ahora sí, es el momento de hablar de cada una de ellas a través de esos diferentes grupos que hemos creado para la presentación de los anteproyectos. Por lo tanto, el primer grupo que vamos a hablar está integrado por Susa Alcántara. Aquí tenemos este grupo de aquí, a mi izquierda, Susa Alcántara, Carmina Gabarda y Blanca Pastor. Levantar la mano así un poquito. Ahí están ellas. Muy bien. Bien, empezaremos a hablar de Susa. Susa Alcántara, natural de Pedralba, trabaja con el dibujo y la pintura. Ella ha ido evolucionando desde el surrealismo hasta el impresionismo y el realismo figurativo. Aquí tenemos algunas de sus obras. Cabe destacar la presentación que vamos a realizar de estas artistas. Va a ser una presentación un poco breve. Pueden encontrar toda esta información a través de nuestra página web y en sus redes sociales y en sus páginas web, que las van a encontrar en proyectodar.es, porque, claro, no podemos presentar cada una de ellas en profundidad. Se trata de 15 artistas y queremos darles después también el protagonismo que se merecen sus anteproyectos, ¿vale? Bien, esta es Susa. Y aquí tenemos a Carmina Gabarda, de Villar del Arzobispo, que trabaja con fotografía, especialmente con el autorretrato, como un ejercicio de autoanálisis hacia la mirada de sí misma y hacia su propio autodescubrimiento y autoconocimiento. Y Blanca Pastor, de Alcublas, trabaja con diferentes disciplinas, pero estos últimos años se ha centrado mucho también con las manos, porque las entiende como un símbolo para construir un momento, sentir un impulso y de transmitir una evidencia. Aquí tenemos algunas de las imágenes de los libros artista en los que ha trabajado. Y ahora sí, es el momento de presentar Mujer Rural, Involución o Evolución. Es un anteproyecto de Susa Alcántara y Blanca Rosa que van a desarrollar ahora mismo, así que adelante. Hola, ¿se me oye bien? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerles a todos ustedes que han venido aquí, lo que nos muestra un interés por nuestro trabajo y por nuestro arte, y sobre todo muchas gracias, Clara, porque sin ti este proyecto nunca hubiera seguido adelante, y además yo pienso que esto ha sido como la semilla, esta red de mujeres que ha empezado y que yo creo que no hay quien la pare, ¿no? Y supongo que seguirá extendiéndose. También quiero dar las gracias a Carmina, que, bueno, la veréis que no está en los créditos, pero este proyecto sin ella no hubiera comenzado nunca. Por circunstancias no pudo seguir con nosotras, pero, bueno, está con nosotras aquí. Para nosotras, bueno, inicio ya la explicación del proyecto. Para nosotras, mujeres con diferentes edades, vidas y sueños, después de años viviendo en entornos urbanos, con algunos paréntesis en el pueblo, nuestras circunstancias han cambiado y ahora nuestro mundo está aquí y los paréntesis se han quedado en la ciudad. Gracias a este importante cambio, hemos descubierto que esta vida es otra vida, esa vida que hemos tenido la suerte y el privilegio de lograr. Queremos mostrar qué, cómo y cuánto nos aporta el entorno rural, los valores que disfrutamos y la riqueza emocional que nos ofrece como mujeres. Queremos descubriros ese valor potencial que este lugar promete para aquellas mujeres que quieran y sepan apreciarlo. Queremos contaros la riqueza de las vivencias que aquí experimentamos, mostraros que para nosotras esta experiencia no es en absoluto una involución, sino una gran evolución. Nuestro principal objetivo es poner en valor esta riqueza y transmitirla. Transmitirla es fundamental. Pretendemos hacer, desde el punto de vista íntimo y personal de nosotras, las mujeres que vivimos en el entorno rural, una reflexión acerca de aquellas cosas que en realidad son las que verdaderamente nos ayudan a realizarnos, a desarrollar nuestras capacidades y, en definitiva, a ser felices, que es lo que todos buscamos, ¿no? Elegimos los municipios de Titaguas, Alcublas, Losa del Obispo y Pedralba
para poder llegar de una forma equidistante a todos los municipios de la comarca. Nuestros principales destinatarios, evidentemente, serían la población de estos municipios y, por ende, las de los municipios aledaños de toda la comarca, así como las personas que nos puedan visitar. En cuanto a cómo vamos a realizar este sueño de transmitir estas emociones nuestras, pues queremos hacer una exposición de una serie de 16 obras de imágenes y textos que, como si de un libro se tratase, irán relatando y mostrando la riqueza de las sensaciones experimentadas por nosotras desde nuestra realidad como mujeres. Para ello, el proceso sería el siguiente. En un primer momento, haríamos un desplazamiento a cada uno de los municipios, visitando cuatro enclaves en cada uno de ellos. Queremos hacer una reflexión escrita y toma de apuntes in situ para la posterior creación en estudio de cada obra. Tanto los textos como los dibujos serán realizados con lápices y tintas. Es la técnica que queremos utilizar. Y ahora viene la parte que, bueno, de la que más nos gusta porque es muy de compartir. Cada una de nosotras trabajará con 2 obras sobre cada municipio y a continuación intervendrá en las 2 obras que haya realizado la otra compañera. Lo que haga la primera de las 2 será crear una propuesta, reflexión, para que la segunda manifieste su reflexión-respuesta, sabiendo que al final la obra no será ni de una ni de la otra, sino una obra de las 2. También queremos crear un espacio previo a la instalación o exposición donde se informe un poco mejor al visitante de la experiencia que va a vivir, porque ya he dicho que lo importante es transmitir estas emociones y queremos que lo entiendan bien. Para su difusión queremos elaborar un cartel digital divulgativo para enviar a ayuntamientos implicados y demás entidades públicas y privadas, así como asociaciones artísticas colaboradoras para su publicación en redes sociales y en las webs. En cuanto a los tiempos, pues pensamos que podemos dedicarle un mes a cada municipio. En un primer momento sería esta visita a las localizaciones para la toma de apuntes y la posterior realización de las 4 obras de cada municipio. Por lo tanto, son 4 municipios, serían 4 meses. Y luego, para la exposición en cada uno de los municipios donde se haga la exposición itinerante, serían 2 días de preparación, 15 días de exposición y 1 día para el desmontaje. No queremos alargarlo más porque nos gustaría que pudiera abarcar los 2 meses de julio y agosto, que son los estivales donde más frecuentación puede haber y entonces le puede llegar a más gente. En total, la duración del proyecto sería de 6 meses y 2 semanas aproximadamente. Como veis, es un proyecto muy íntimo y muy todo hecho por nosotras, con lo cual las necesidades técnicas pues, serían un vehículo para los desplazamientos y para el desplazamiento también el transporte de las obras, los materiales para la creación de las obras, que serían diferentes tipos de papeles, tintas y lápices, y los elementos informáticos imprescindibles para en Internet pues, poder hacer la creación y difusión del cartel divulgativo. También las herramientas y materiales en el momento de montar la exposición para el montaje de las obras y la fijación de las mismas en la pared, pues dependiendo del local como sea, pues es lo que necesitaríamos. Y ya está. Este es nuestro proyecto. Muchas gracias. Ahora sí, problemas del directo. Estaba comentando, bueno, muchísimas gracias a Susa, al grupo también, a todo el trabajo que habéis desarrollado.
Y de hecho, queremos aprovechar también aquí para una llamada, ¿no? Un eco a esos municipios de la Mancomunidad, que algunos de sus alcaldes se encuentran aquí, para que estén atentos a estos documentos y a estas joyas que tienen que pueden desarrollar. ¿Vale? Muy bien, pues ahora vamos a hablar de Gemma Alcolea, Naira López y María José Mateo, que nos encuentra hoy por circunstancias personales. Y vamos a hablar primero de Gemma Alcolea, que es de Villar del Arzobispo. Y ella trabaja mucho con el dibujo y la pintura. Y sobre todo también con el tatuaje. Se centra en imágenes que tratan temas como la vida y la muerte y tiene un especial interés por diversas mitologías. Hablando de Naira López, que es de Losa del Obispo y trabaja a través de la pintura. Igual también, como hemos dicho, también hay similitudes en las diferentes artistas. Van a ver que muchas artistas también trabajan con el retrato, como es el caso de Carmina, como es el caso de Naira, como es el caso de Verónica también. Luego van a ver, Naira recurre al retrato también como un método de expresión para conocerse a sí misma y también a los demás, a través de su lenguaje figurativo. Y para ello también se sirve de fotografías y aquí tienen un par de sus obras. Para más información pueden consultar también nuestra página web y su página web. María José Mateo, que nos encuentra hoy, que también es de Villar del Arzobispo. Como están viendo, hay muchas artistas en Villar del Arzobispo. Hemos hablado de una comarca que pues, es como una comarca bastante despoblada, ¿no? Está España vaciada, pero en contraste, fíjense la cantidad de artistas que se encuentran, ¿no? Bien, y María José Mateo trabaja mucho con el diseño y la ilustración. A través de diseños digitales también los utiliza con otras técnicas como acuarelas o dibujos. Y ella entiende el diseño como un método de comunicación, como una herramienta imprescindible en sus procesos creativos. Es decir, que para ella el arte y el diseño es un método que van totalmente unidos. Y ahora sí, ya tenéis paso para vuestro proyecto. Se llama El árbol dorado de la serranía. Hola, sí. Bueno, como ya ha dicho Clara, nuestro grupo lo formamos Gemma Alcolea, María José Mateo, que la echamos mucho en falta hoy y sabemos que nos estará viendo, si puede en directo, un saludo para ella, que sin ella esto hubiera sido imposible. Y nada, como ha dicho, somos tres artistas de trayectorias muy marcadas y muy distintas, que hemos intentado salirnos un poco de nuestra zona de confort para plantear un proyecto artístico, ecologista, integrador y para realizarlo en un espacio público y rural, ¿no? Voy a leer nuestro proyecto porque el proyecto lo hemos redactado entre las tres y así es más de todas que de ninguna. Entonces, el proyecto nace desde el amor y el respeto a la tierra que nos vio crecer, desde el deseo de inculcar respeto por nuestra naturaleza, desde la ilusión por hacer de la comarca de la Serranía un referente turístico rural, desde el orgullo por nuestra cultura y tradiciones y desde la necesidad de combatir la desertización. Apostamos por un proyecto colaborativo que cuente con todos los municipios de la comarca y que el árbol dorado sea símbolo de la Serranía y de sus vecinos. Pretendemos con este proyecto fomentar el turismo rural y cultural, acercando a los visitantes a nuestras raíces, valorar sobre todo el entorno natural que ha sido y es sustento de nuestra comarca. Reciclar de manera sostenible ubicando un árbol sin vida en un nuevo entorno natural y crear un símbolo de identidad de la serranía e icono de unión entre municipios y vecinos. Está destinado sobre todo pues, a todos los municipios de la comarca de los Serranos, a sus vecinos y a sus visitantes. El protagonista del proyecto es un árbol sin vida que retomará su luz mediante una intervención artística. Buscaremos árboles sin vida para cortar o extraer de la tierra y asentarlos en un soporte rígido para aislarlo de humedades y finalmente ubicarlos en un lugar estratégico del municipio, a modo de escultura natural. Trataremos y pintaremos el árbol de color dorado, que simboliza la prosperidad de nuestra tierra y describe un sentimiento de orgullo y respeto por algo tan preciado como es el entorno rural. Y también aquí queremos hacer un guiño al árbol dorado de Klimt, el árbol de la vida.
Entonces, cada árbol será único, pero creará sinergias con todos los municipios, pues dispondrá de una placa informativa donde se podrá ver un mapa, como veis ahí, que ubicará el resto de los árboles de la comarca, pudiendo hacer una ruta de todos los árboles dorados. En estas placas aparecerá un código QR que enlazará con la web del proyecto, desde donde se podrá acceder a información de interés como eventos, rutas, actos culturales y la página web del municipio visitado. La metodología es, la propuesta la presentaremos a los ayuntamientos de la comarca, con el fin de incentivar su participación y colaboración. Esta colaboración consistirá en localizar la ubicación del árbol y consensuar la información a compartir en nuestros medios digitales. Si fuera necesario, se solicitaría un informe al Centro de Investigación y Experimentación Forestal, CIEF, para el proceso idóneo de la tala y el tratamiento. Y se crearía la web y los perfiles El Árbol Dorado, desde donde se compartirá información de interés de la comarca. Las artistas que presentamos este proyecto, sobre todo María José, seremos las encargadas de intervenir artísticamente los árboles en su ubicación final, haciendo posible la participación y visualización de la acción por parte de los vecinos y las vecinas. La inauguración será una acción artística pública a modo de performance que dejará como resultado una escultura de un árbol natural. Y la cronología, pues ahora en abril empezaríamos la comunicación con los ayuntamientos, la búsqueda de los árboles, pedir el informe CIEF. En mayo-junio fijar el mapeo de las ubicaciones y preparar las redes sociales y la web. Luego la tala de árboles y en junio-julio preparar los árboles, tratamiento y fijación y fijar las fechas de actuación en cada municipio. En julio y agosto ya sería la colocación e intervención artística, acción e inauguración y el comienzo de rutas y publicidad. Y para poder realizar este proyecto necesitamos pues, tratar los árboles, si hace falta quitarles carcoma, ponerle fungicida y cosas así, buscar las bases para la instalación y materiales de fijación, el transporte y colocación, la imprimación, pintura, materiales de aplicación, la placa informativa y los soportes informáticos. Así que es un proyecto que es muy fácil y asequible de llevar a cabo. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Muy bien. Cabe decir también que después de la presentación de las artistas y de los proyectos, el público puede hacer las preguntas que quiera, dudas, cuestiones, etcétera. Y ahora vamos a hablar del grupo de María José Yatas, Verónica Navarro y Victoria Sánchez, que hoy no se ha podido encontrar aquí también por cuestiones personales y también la echamos de menos todas. A veces se nos olvida, ¿no?, que estamos grabando en directo, ¿no?, y que ahora mismo nos pueden estar viendo. Y cuando le has dicho, Naira, lo he tenido presente. Bien, pues vamos a comenzar hablando de María José Yatas, también de Villar del Arzobispo, y trabaja fundamentalmente con pintura, fotografía e instalaciones. Aquí podemos ver la serie Visibles, y que es una obra basada en el proyecto de Breast Cancer, cáncer de mama, de Catarina Murachidi. María José mantiene muchos proyectos que trabajan sobre la igualdad de la mujer y es una temática que ella ha ido desarrollando a lo largo de toda su trayectoria. Verónica Navarro, también de Villar del Arzobispo, trabaja pues, en proyectos sociales y humanos. De hecho, le gusta mucho viajar y aprovecha estos viajes para desarrollar ese arte de la observación discreta, ella lo denomina de esta manera, porque a través de su cámara, pues, de su objetivo, pues, ella puede ver de una manera más sensible, puede captar esos momentos, ¿no? Aquí tenemos dos de fotografías suyas. Y Victoria Sánchez, que ha desarrollado proyectos como este que estamos viendo, que se llama El cuerpo cosido. Ella lo que entiende la costura como una herramienta expresiva del universo femenino y lo que aplica esta técnica en sus obras artísticas. Muy bien, pues desde aquí le mandamos un saludo y sus compañeras van a tratar el proyecto
que viene a continuación, que se llama Corral Art. Adelante. Vale. ¿Va? No. A ver. Pues está encendido, ahora sí. Vale, a ver, Corral Art lo hemos hecho Verónica Navarro, Victoria Sánchez y yo, que soy María José Yatas. Y bueno, vamos a empezar un poco, me gustaría citar a Alison Smithson, que es una arquitecta inglesa, que resume un poco la frase suya, resume un poco la esencia del proyecto. Dice así: las funciones vienen a enriquecer lo construido y el individuo adquiere nuevas libertades de actuación gracias a un nuevo y cambiante orden. Ella habla de arquitectura, claro, y es de lo que vamos a hablar un poco nosotras. Como sabéis, en la serranía, durante muchos años la agricultura y la ganadería han sido pues, actividades de subsistencia en esta zona, como en muchas otras zonas rurales, ¿no? Entonces, Villar, la serranía, aparte de sus zonas verdes y sus parajes, también es muy característico los colores rojizos, esos colores tierras de la arquitectura auxiliar que se fueron construyendo durante muchos años, ¿no? Los cubos, los pajares, los silos, los teinás y los corrales, que es en lo que nosotros nos vamos a basar, se construían, incluso formaban manzanas o incluso calles, ¿no? Y en ellos pues, se utilizaban para guardar el ganado, para almacenar el trigo, la paja, los materiales y las herramientas de labranza. A través de este proyecto, que es un proyecto expositivo y de manera colectiva, daremos a conocer en su primera edición, porque hemos pensado en pequeño para luego ir ampliando, la obra de nosotras, de las 3 artistas que hemos participado también en el proyecto DAR, mediante intervenciones artísticas en estas construcciones auxiliares. Nos hemos centrado también para esta primera edición en Villar del Arzobispo, pero perfectamente se puede trasladar a otros pueblos de la serranía, porque todos tenemos esas zonas con esas construcciones, ¿no?, auxiliares. Lo que queremos con este proyecto es visibilizar un patrimonio olvidado, dotándolo de un sentido artístico, crítico y también pedagógico. Y ahora luego entenderéis por qué. Además, destacaremos el papel de la mujer en el entorno rural y la problemática de la despoblación que todos sabemos que sufrimos, ¿no?, estas zonas. Como objetivos principales, pues eso, poner en valor esta etnografía y esta arquitectura popular, propulsar el arte femenino en la comarca y de la comarca, establecer conexiones entre el pasado y el presente de estos lugares, que como sabéis, pues hace unos años tuvieron mucho uso y ahora pues están casi todos derruidos o muy descuidados, y también un poco acercar a la población más joven la historia de estos lugares, qué se hacían ellos y por qué se ha llegado también un poco a donde se ha llegado. Y como no, pues eso, concienciar a la gente sobre la despoblación rural. Los destinatarias serían artistas DAR, alumnos y alumnas del IES de la Serranía y del CEI Fabián y Fuero de Villar, habitantes del municipio, visitantes en general y ayuntamientos y mancomunidades. Y ahora explicará Vero un poco el desarrollo y la metodología del proyecto. Bueno, pues corralar viene de que la exposición colectiva que vamos a hacer en el espacio público es en los corrales mismos y está pensada para un fin de semana. Y lo que ha comentado el Instituto es porque pensamos que la exposición se inauguraría viernes por la tarde y el viernes por la mañana se haría un encuentro, o se intentaría hacer un encuentro de los alumnos de los colegios con las personas o que fueran dueñas de los corrales o que tuvieran en su día algún corral, para que intercambiaran y les contaran, porque seguramente a los alumnos de los colegios ni siquiera conocen el uso o para qué servían, que hubiera ahí un intercambio intergeneracional. Entonces, eso sería viernes por la mañana. Luego, ya el viernes por la tarde sería la inauguración de la exposición colectiva, que la exposición colectiva sería de las 3 que componemos el proyecto. Victoria Sánchez, que es nuestra compañera que no ha podido venir hoy, con su obra El cuerpo cosido, que ella... es la obra de la derecha. El cuerpo cosido, bordado en tela sobre algodón. Ella quiere sensibilizar los espacios íntimos de la mujer a través del cuerpo y las emociones calladas.
Bueno, luego voy yo en el medio, y la mía es fotografía y sería Mujer Rural, ayer y hoy. Es una combinación de fotografías, mujeres que trabajan en el campo actualmente, combinada con fotografías antiguas de mujeres de antes, todo en impresión digital sobre lona microperforada. Lo de microperforada es porque estarán colgadas en la pared del corral y deja entrever las piedras, la textura de las piedras y todo a través de la perforación de la lona. Y luego María José Yatas, que es ella. ¿Quieres contarlo tú? ¿No? Sí. Yo he pensado para este proyecto una instalación hecha con botijos, que también es un objeto muy típico de las zonas rurales y además muy ecológico, en contra de las botellas de plástico. Y en ellos estarán transferidas frases o datos estadísticos sobre la despoblación rural. El tema de los hilos, bueno, Clara no lo ha comentado, pero en mis obras yo le pongo muchos hilos rojos y en este caso pues es un poco las heridas de esas zonas rurales que se mueren por la despoblación rural, por el abandono de sus habitantes. ¿Y el cronograma? Y bueno, sí. El cronograma lo hemos planteado de enero a mayo, ¿no? En enero empezaría como organizarnos nosotras y presentar el proyecto, bueno, perfilarlo ya del todo, porque esto es un anteproyecto y habría que acabar que fuera proyecto entero, pero presentarlo a las instituciones para buscar colaboraciones y financiación. Luego ya suponemos que lo conseguimos todo, nos vamos a febrero y buscamos los corrales y la gente, con las personas estas mayores que nos cuenten sus historias, fotografías y demás. Hablar con los centros educativos para contarles también la colaboración para que ellos participen el día viernes por la mañana que hemos comentado, y diseño de cartelería para publicitarlo. En marzo y abril pues nosotras nos pondríamos a trabajar en nuestras obras y buscar, pues como es un fin de semana, pues saber también cómo almacenar, porque hay que tener en cuenta que el viernes pasa viernes noche, sábado noche, saber si todo se puede quedar puesto, si no, buscar un almacenaje o tal. Y nada, en mayo ya sería montar jueves, viernes mañana la preinauguración, viernes tarde de inauguración y sábado y domingo estaría abierto al público en general y el domingo por la tarde desmontaje. Se hace en Villar, pero como veis es un fin de semana, pero se puede ir cambiando de pueblo. Y ya, sí, y ya está. Vuelvo a destacar que estas artistas no se conocían, se han conocido en el proyecto y han desarrollado en grupos estos proyectos en tan solo 10 días. Creo que el mérito no hace falta que lo recalque más. Y ahora es el turno de Concha Daud, Verónica del Toro y Desiree Moreno, que no se puede encontrar hoy tampoco aquí. Vamos a hablar primero de Concha. Concha tiene una dilatada trayectoria como artista, trabaja con diferentes disciplinas. Ella es natural de Pedralba y el tema que más le caracteriza es el paisaje de la tierra. Aquí estamos viendo 2 obras suyas y aborda la figuración y la abstracción lírica, pero también incide mucho en el color y evoca sensaciones pues más allá de la realidad intangible, ¿no? Y podemos disfrutar de 2 de sus obras. Verónica del Toro, que se encuentra justo sentada al lado de ella. Estamos hablando del grupo allí, ¿vale? Ella es de Chulilla y Verónica trata mucho también el tema recurrente que hemos hablado antes también del retrato. Muchas artistas, como vemos, trabajan con el retrato, y ellas a través de la pintura, ¿no? Ella entiende en la figura humana, pues también que relacionada con su alma, y a través de estas figuras congeladas en el tiempo, reflexiona sobre la incertidumbre del devenir de la vida, ¿no? Y tenemos 2 obras suyas también. Y por último, Desiree, que ahora mismo no se encuentra aquí, ella es de Higueruelas y se sirve del grabado
para transmitir esa observación de la naturaleza y sus formas orgánicas, porque entiende el paisaje como un elemento pues, muy recurrente que le sirve de partida siempre en sus obras. Y este grupo ha desarrollado este proyecto donde tiene gran protagonismo Concha Daud en su elaboración. Así que, Concha, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Concha Daud, soy pintora y escultora, aunque también, como ha dicho Clara, he trabajado la fotografía y el grabado, y además soy profesora de educación plástica en la Universidad de Valencia. Voy a presentar el proyecto de estas tres artistas, Verónica, Desiré y yo misma. Y quiero agradecer a Clara pues, todos sus consejos que nos han traído hasta aquí y que ha sido muy interesante y espero que lo podamos seguir disfrutando. Bueno, los pueblos de la Serranía del Turia han sido durante mucho tiempo los grandes olvidados dentro del panorama histórico de la capital y también de la Comunidad Valenciana. Pueblos alejados de la ciudad que han mantenido sus costumbres y tradiciones más genuinas durante épocas siempre difíciles, aunque han permanecido ausentes e ignorados sin apenas oportunidades de participar con derecho propio en la historia y la cultura de nuestra comunidad. Actualmente estos pueblos han podido acortar las distancias debido a una mejor comunicación de medios de transporte, carreteras y sistemas tecnológicos. Y este acercamiento ayuda a tender puentes para la integración y la participación, para el conocimiento y la aportación de valores. Es, por tanto, necesario dar a conocer esta parte de nuestro territorio y contribuir a llenar ese espacio que está por descubrir. Un espacio poblado de agreste naturaleza que se integra con antiguas casas que aún conservan una solera propia del tiempo que las contempla. El principal objetivo que proponemos en este proyecto es realizar una exposición colectiva de las artistas que hemos participado en el proyecto DAR. Sería una exposición itinerante por los pueblos de la Serranía del Turia, para dar a conocer estos pueblos, sus actividades artísticas, promocionar el arte y la cultura de nuestra comarca. Y también para aportar una nota de color que abra posibilidades a un futuro más esperanzador para las nuevas generaciones. Respecto a los destinatarios, pues evidentemente serían los ciudadanos de la comarca y aquellos que la visitan. Y también para quienes estén interesados en disfrutar de nuestro paisaje, gastronomía, costumbre, historia y fiestas, y que deseen conocer una parte de nuestra comunidad que aún mantiene algunos aspectos auténticos dignos de ser admirados. Respecto a cómo desarrollar la propuesta, pues en principio la idea es mostrar una exposición con una clara temática común a todas las obras. La temática sería la misma para todas las participantes y estaría centrada en los aspectos más significativos que recojan el espíritu de nuestro territorio: el paisaje, las gentes, la historia y las preocupaciones sociales de nuestros pueblos serranos. En este sentido, también cabría sugerir la posibilidad de que las artistas recibieran una compensación por su trabajo. También, dentro de este proceso, habría que visitar los estudios de cada una de las artistas. Como antes ha dicho Clara, hasta ahora prácticamente no nos conocíamos casi ninguna, para conocer las obras, plantear el proyecto con una idea común que unifique no solo la temática,
sino también los aspectos técnicos, materiales, estéticos, y así conseguir una conexión y adaptación de las obras, creando un vínculo entre ellas en cuanto al lenguaje y al discurso pretendido. Y, por supuesto, pues hay que vincular a los ayuntamientos de todos los pueblos para que sean receptivos, colaboren y den facilidades para aunar fuerzas. Respecto al tiempo, pues para comenzar la realización de este proyecto podría ser la primavera del 2022 y empezar por el pueblo que ofrezca las mejores posibilidades de instalaciones y que más facilidades nos pueda dar. También otras fechas podrían ser coincidiendo en cada localidad con fiestas o eventos que reúnan mayor gente en el pueblo en ese momento, y así la exposición tendría un mayor alcance y promocionaría los distintos lugares de nuestra comarca. Y evidentemente esto requiere de unas necesidades técnicas, como es el montaje de luces y sistema de colgado de cuadros, también peanas para escultura y la difusión de las obras, que en principio serían 2 o 3 obras por cada artista. Respecto a la difusión, pues habría que hacer unos carteles para anunciar en cada pueblo las fechas de las exposiciones y los nombres de las participantes, unos trípticos que informaran sobre dichas exposiciones y, además, la difusión en redes sociales y medios de comunicación. También, para llevar a cabo esto, pues se precisa el alquiler de un vehículo apropiado para el transporte de las obras. Pasa. Presentar aquí un pequeño mapa de nuestra comarca, la Serranía del Turia, con los pueblos que la componen, y ahí los puntos rojos están indicando cuáles son los pueblos que han participado en este proyecto. Y bueno, os invitamos a que vengáis a conocerla. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha. Muy bien, vamos a pasar a hablar del último grupo, integrado por María José Cabanes, Gloria Navarro y Ana Ventimilla. Si hablamos de María José Cabanes, de Alcublas, ella también trabaja sobre temas feministas a través de la imagen femenina, la pintura. Habla de una visión libre del mundo, del amor y de los sentimientos a través de esa representación de la mujer, ¿no? Cabe destacar también, hablando que quería comentar, cuando antes he hablado del proyecto Hilando Vidas, pues es de María José Cabanes, ¿no? Me imagino que también habrán visto, es muy reconocible ese proyecto porque la Generalitat Valenciana, diferentes edificios de aquí de Valencia, podían ver piezas tejidas de colores, pues es ese proyecto. Bien, y vamos a pasar a hablar de Gloria Navarro, que es de Chulilla. Y destacamos, bueno, aquí estamos viendo que trabaja también sobre fotografía. Destacamos 2 proyectos muy interesantes suyos. Uno de ellos es el MA, que es un proyecto muy íntimo de fotografía documental. Yo también les invito a que visiten su página web y lo puedan ver. Es un proyecto muy interesante. Y en el que hemos seleccionado para visibilizar hoy aquí es el que están viendo, 2 de sus obras del proyecto de MC1R, que es el gen pelirrojo, que se trata de personas, retratos a personas, ¿no?, que comparten este gen. Y por último tenemos a Ana Ventimilla, también una artista de Villar del Arzobispo, muy comprometida con el mundo del arte, todos aquellos proyectos que he comentado antes, de los años 90 también, de la comarca de la Serranía. Era una mujer muy activa, que ha participado en varios de esos proyectos. Aquí tenemos 2 obras suyas de fotografía, pero ya también trata mucho la electrografía y otras técnicas como el grabado, la escultura, el arte urbano. Tiene una amplia y dilatada trayectoria profesional en su carrera artística. Y estas 2 fotografías en cuestión habla mucho del paisaje, de ese carácter del paisaje, de esas huellas, de esas heridas, en esa búsqueda personal y artística. Y ahora sí, vamos a dar paso a la presentación
del proyecto de estas 3 artistas, así que adelante. Hola, ahora. Buenas tardes. Este proyecto que presentamos ahora se llama Mujeres Femenino Plural y ha sido creado por Gloria Navarro, Chulilla, Ana Ventimilla, Villar del Arzobispo y yo, María José Cabanes, de Alcublas. Este proyecto pretende homenajear a la mujer rural, a las que fueron y a las que son. Mostrar ese cordón umbilical que nos une a todas las mujeres. Unión que perdura en el tiempo a través de sus imágenes y de las historias que pasan de generación en generación, siendo el entorno rural el testigo principal. El patrimonio gráfico y el patrimonio oral, junto a las obras artísticas creadas para este proyecto, mostrarán nuestra historia, acercando momentos alejados en el tiempo, pero cercanos en su esencia. Situar frente a frente mujeres de diferentes generaciones, para ser conscientes del legado que nos han dejado, pero también para ser conscientes de todo aquello en lo que hemos avanzado y todo lo que nos queda por avanzar. Los objetivos principales de este proyecto es visibilizar a las mujeres rurales de todos los tiempos, mostrar la pluralidad femenina como aspecto enriquecedor, iguales y diversas, conciencia feminista, evolución del rol de la mujer, evidenciar la situación de la mujer, como hemos dicho, lo que hemos avanzado y todo lo que nos queda, necesidad de conservar nuestro patrimonio gráfico y oral, que es muy rico. Reconocer y valorar nuestra historia y nuestro entorno. Los destinatarios. Es un proyecto abierto a todos los públicos. Tiene un carácter didáctico para dar a conocer a institutos, a colegios, ese legado y esa historia de nuestras mujeres rurales, de nuestras queridas abuelas rurales. Es un proyecto que, como decimos, no solamente a la serranía, sino a toda la comunidad para que conozca nuestra comarca. Nosotros nos hemos centrado principalmente en los 3 municipios a los que pertenecemos nosotras: Alcublas, Chulilla, Villar del Arzobispo. La metodología que queremos llevar a cabo en una primera fase es una recopilación de fotografías antiguas, en las que las mujeres sean las protagonistas en diferentes situaciones, mujeres de nuestro entorno, de nuestros municipios. Esta recopilación se llevará a cabo mediante una convocatoria en los diferentes municipios. Queremos hacer partícipes a las personas que viven en nuestros municipios, para que sus vecinas y vecinos cedan las fotografías para su digitalización, realizándose una base de datos previa autorización para su interpretación, muestra y difusión. Una vez recogidas todas las fotografías, se seleccionarán aquellas que serán interpretadas para la muestra. El resto de fotografías se mostrarán de manera original. Aquí vemos algunas de las imágenes que ya hemos empezado a recoger. Imágenes en las que la mujer es la protagonista, punto de encuentro importante, los lavaderos, cuentan historias esos lavaderos. Punto de encuentro, las reuniones, preparando el embutido, la matanza. Al final eran la excusa perfecta para reunirse, charlar, momento de confesiones y de historias. En un segundo punto, llevamos a cabo una búsqueda y selección de mujeres actuales para su retrato fotográfico, mujeres empresarias en sus puestos de trabajo, mujeres con un cargo público. En nuestra comarca tenemos muchas mujeres que ya ocupan un cargo público, muchas alcaldesas, con estudios universitarios, mujeres independientes, en definitiva, mujeres de hoy en el entorno rural. Llevaremos a cabo una serie de entrevistas a mujeres de todas las generaciones, porque queremos crear una pieza audiovisual que se mostrará en cada una de las exposiciones. En cuanto a la creación de piezas, en la parte pictórica me encargaría yo, y a través de esa selección que hemos hecho de imágenes antiguas en blanco y negro, yo las llevaría a la parte pictórica dotándoles de color, acercándolos a nuestra presente. En la parte de fotografía, Gloria Navarro, con sus maravillosos retratos, se encargaría de fotografiar a mujeres rurales actuales, en blanco y negro. Ana Ventimilla, con esas maravillosas electrografías, captaría esos detalles que muchas veces pasan desapercibidos, pero que cuentan muchísimas historias, miradas que cuentan, que hablan, bocas antes silenciadas y que ahora hay que escuchar.
Para la difusión de este proyecto, crearemos un perfil, Mujeres Femenino Plural, en todas las redes sociales, para darle difusión y comunicar el proyecto, y para dar a conocer las fechas clave, así como difundir el material que vamos generando. Crearemos una exposición itinerante, como hemos comentado, en los 3 municipios, Alcublas, Chulilla y Villar, de un mes de duración. El orden se ha establecido por orden alfabético. Comenzaremos el 8 de marzo, por esa carga simbólica que tiene la fecha. Crearemos un libro de artista con una selección de las piezas de las 3 artistas. Este es el cronograma. De abril a mayo realizaremos la recopilación de fotos, escaneo y archivo. De junio a julio, selección de fotos y entrevistas. De agosto a enero del 2022, la creación de las piezas por parte de las 3 artistas. El 8 de marzo inauguraremos la exposición, del 8 al 30 de marzo, inauguraremos la exposición en Alcublas, del 8 de abril al 30 en Chulilla y del 8 de mayo al 30 en Villar del Arzobispo. Hasta aquí. Gracias. Bien, muchísimas gracias, María José. A mí ahora me gustaría también, de manera espontánea, en primer lugar, que las propias artistas integrantes del proyecto DAR tomaran la palabra, comentaran sus impresiones sobre el proyecto, hicieran una breve evaluación de lo que les ha supuesto, de lo que han aprendido, y luego ya podemos dar paso a los ruegos y preguntas del público. Así que, si alguna quiere hablar. ¿Quién quiere hablar? Sí, porque si no, no se os va a escuchar bien. Bueno, es una cosa muy pequeñita que quería comentar, pero que la había comentado justo antes de entrar. Mi sensación es que esta red ya existía y Clara lo único que ha hecho ha sido destaparla y mostrárnosla, porque personalmente a mí lo que me ha pasado es que resulta que tenía un montón de cosas en común, pero ya no solo amistades y experiencias, sino inquietudes, un montón de cosas en común con algunas de vosotras, que nos poníamos a hablar, pues a lo mejor chateando, porque nos dimos los teléfonos móviles o a través de Instagram, y de repente empezaba a descubrir que es que tenía un montón de cosas en común con muchas de vosotras, ¿no? Y me parece maravilloso que eso, lo que he dicho antes, que esta red haya comenzado y pienso que va a seguir. O sea, es que lo tengo clarísimo. Clara, muchas gracias. Además es que creo que eres un ejemplo de que con empeño y con tesón las cosas se consiguen y lo que empieza siendo un anteproyecto al final es un proyecto y al final es una realidad. Y nada, eso. Muchas gracias. Bueno, yo nada, solo añadir que también lo que me llevo de este proyecto es eso, haber tejido esos lazos entre nosotras y que yo creo que esto a todas un poco, quizá a las que nos considerábamos menos artistas, nos ayuda nos incentiva para crear más, ¿no? Y creo que a partir de aquí podemos seguir creando juntas seguro. Y nada, muy agradecida por formar parte. ¿Alguna queréis comentar algo sobre las sesiones formativas, lo que habéis aprendido? ¿Qué ha supuesto para vosotras también el curso de orientación laboral, que parece ya queda un poco lejano, ¿no? Toda la implicación de Jaime, ¿no? Con esas sesiones formativas, lo que habéis aprendido del mercado del arte, del mundo del arte, ¿qué os ha supuesto el curso, ¿no? Que habéis aprendido. ¿Puedo?
Bueno, hola a todos. Yo solamente quería comentar que realmente esto ha sido un descubrimiento, una oportunidad para encontrarnos personas que tenemos muchas cosas en común, que muchas de nosotras no nos conocíamos y que, a pesar de la pandemia, hemos podido conocernos un poquito más. Y bueno, lo hemos hecho esto con mucho interés, con mucha ilusión, y nos gustaría que pudieran llevarse a cabo los proyectos. Entonces, a los alcaldes y alcaldesas que haya por aquí y a las personas que puedan tener algún tipo de influencia, pues estaría bien que, bueno, les hago un llamamiento para que piensen un poquito en la posibilidad de que pudiéramos llevar a cabo al menos alguno de los proyectos. Gracias. Bueno, comparto lo que han dicho mis compañeras, que ha sido un encuentro muy interesante que va a facilitar que todas nos motivemos más para hacer más cosas y también comparto lo que ha dicho Blanca, de que espero que los pueblos y las personas que son las que los dirigen pues no tengan inconveniente en promocionar este tipo de actividades artísticas, porque yo estoy convencida, no conozco tanto los demás pueblos como el mío. En el mío hay bastante afición de mucha gente a pintar, a dibujar y a hacer otro tipo de cosas artesanales. Y por lo que he visto en los demás proyectos también de las compañeras, pues veo que en todos los pueblos de nuestra comarca realmente hay gente que hace cosas, que las hace bien y que mantienen la historia, la tradición y mantienen vivo el pueblo con este tipo de actividades. Lo digo porque hay que fomentarlas más, hay que potenciarlas más, porque cuando llegan las fiestas del pueblo, pues ya sabemos lo que pasa. Toros y más toros. Y, en fin, a mí no me gustan, pero al que le gusten que vaya, pero que hayan otro tipo de actividades que den una presencia un poquito más interesante respecto pues a las cosas que las mujeres y las personas en general de todos estos pueblos pues sabemos hacer. Bueno, gracias. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más por parte de las artistas, damos paso a las preguntas del público, que espero que haya gente interesada, porque esté curiosa por los diferentes proyectos. Y adelante, ¿podéis pasarles algún micrófono también limpio exactamente a quien levante la mano? Gracias. ¿Alguna pregunta por el público? Impone la sala, ¿eh? Y tanto. Una pregunta por la primera fila. A ver, ahora le pasan el micrófono. Hola. Hola. Sí, bueno, yo sobre todo, no es pregunta, es daros la enhorabuena, el ánimo, porque me parece todo esto que habéis montado una maravilla, ¿eh? Yo estoy contentísima de ver mujeres valientes como os habéis conocido a través de todo esto
y de verdad que estoy encantada de haber venido y de ver y luchar sobre todo. Yo he estudiado después de jubilada psicología. Quiero deciros que no tengáis miedo a que el tiempo, tenéis que hacer todo lo que podáis y cuanto antes y desarrollarlo. Yo os doy de verdad la enhorabuena sobre todo. Gracias. ¿Algún comentario más? ¿Alguien levanta la mano? Sí, por allí estoy viendo. Tercera fila. Gracias, Susa, estás de azafata, ¿eh? Estupenda. Hola. Bueno, yo quería, en primer lugar, agradecer esta iniciativa tan chula, dar las gracias por la oportunidad que habéis brindado a las mujeres de la Serranía, que me encanta que sea un proyecto de arte, que ya es hora de que se atiendan al espíritu, además de otras necesidades. Y sobre todo me encanta que sea un proyecto de mujeres, porque lejos de hacer una discriminación positiva entre hombres y mujeres, sí que es cierto que los hombres artistas como que siempre han estado mucho más visibles, quizás porque han tenido más facilidad para dedicarse exclusivamente a eso. Y creo que es de reconocer mucho, tiene mucho valor, que la mujer que por historia le toca llevar todo hacia adelante, pues haga un proyecto de estas características donde las verdaderas protagonistas sean solo mujeres. Me alegro mucho y me encanta que, como os digo, que el arte vaya a los pueblos, porque ya es hora de que se lleven otras realidades y que la cultura se fomente así, de esa manera. Así que gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguna pregunta por ahí, un comentario? Bueno, yo quiero incidir también con lo que acabamos de comentar, ¿no?, sobre el desarrollo profesional de las artistas mujeres en entornos rurales, ¿no? Lo que veíamos es que ya de por sí no hay una formación de orientación laboral específica en las facultades de Bellas Artes. Es muy difícil estar en la facultad y saber cómo funciona el mundo del arte, cómo te puedes desenvolver, cómo puedes introducirte en una galería, qué precios establecer, qué contactos tener, todo ese tipo de cuestiones también mucho más prácticas. Por lo tanto, establecer un guión, unas pautas, una formación de cómo poder desarrollarse a este nivel es fundamental. Y lo hemos querido llevar a los entornos rurales, ¿no?, y a las mujeres, como acaban de comentar, precisamente porque no hay esa visibilización en las mujeres artistas en el mundo del arte. Ha sido muy complicado y queremos que esto crezca y queremos que este proyecto siga creciendo. Hemos empezado por la Mancomunidad de la Serranía, queremos seguir por la provincia de Valencia, queremos seguir por la Comunidad Valenciana. Y tenemos constancia de que es una demanda. De hecho, se han puesto en contacto compañeras artistas de otras comunidades autónomas. Hay una demanda por este tipo de proyectos y desde aquí queremos hacer una llamada para que este proyecto siga vivo, siga creciendo y que instituciones, fundaciones, etcétera, brinden su apoyo económico también para que esto se pueda seguir llevando a cabo. Muchas gracias. Y sobre todo agradecer a las artistas por todo su interés, por su entrega y su pasión por los proyectos que han desarrollado y por dejarse embaucar en este proyecto. Así que muchísimas gracias. Y a Jaime, que nos estará viendo o en algún momento nos va a ver, porque ha sido muy importante su labor en este proyecto. ¿Hay alguna pregunta así de última hora por el público? Lo digo por dar la última oportunidad. Si no, vamos a dar por concluida la sesión, la presentación de hoy. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, ha sido un placer y esperamos veros en siguientes presentaciones con otras artistas también y con otros proyectos. Muchísimas gracias.